Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 de la mañana para hacer un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios. La dirección es 544 de Harrison Street, Allentown, Pennsylvania. Y aquí tenemos servicios todos los domingos a las 1 p.m. y los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama ¿Qué pasa con el creyente que se aleja del Señor? Es posible que nunca haya sido un hijo de Dios. Cristo dijo que no todos los que se llaman Señor entrarán en el cielo. Él dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 21 hasta el 23. Cristo no dijo en ese momento, no los conozco, sino que nunca os conocí. Hicieron todas esas cosas sin conocer a Cristo como su Salvador. Nunca fueron salvos. También Cristo dio una parábola donde Él explicó que algunos a oír el Evangelio lo reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. En el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 16 y 17. Es evidente que Cristo está hablando de personas que se acercan a Él porque les gusta el mensaje. Lo reciben con gozo, pero es superficial. No tienen raíz. Cuando viene la tribulación o el sufrimiento por el Evangelio, manifiestan que no era algo profundo y real, alejándose de Dios. Tenían una apariencia de ser verdaderos cristianos, pero no lo eran. Ahora, no podemos decir que todos los que se alejan de la iglesia y de Dios nunca fueron verdaderos creyentes. Sin duda, algunos verdaderos creyentes se alejan de Él. Supongamos que es un verdadero creyente. ¿Qué pasa con él cuando se aleja de Dios? Dios disciplina a sus hijos desobedientes. Dios dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. En Hebreos capítulo 12, versículo 6. Cuando un verdadero hijo de Dios es desobediente, Dios lo disciplina con el fin de corregir, como un verdadero padre terrenal que corrige a su hijo cuando desobedece o hace algo malo. Así también Dios obra en nuestras vidas. Por eso dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Dios dice también en el libro de Salmos, capítulo 89, versículo 30 hasta el 32. Si dejarán sus hijos mi ley y no anduvieron en mis juicios, si proferen mis estatutos y no guarden mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Se ve en muchos pasajes bíblicos como Dios obró en la vida de sus hijos desobedientes con el fin de que volvieran a obedecerle a Dios. Dios corrige al hijo desobediente. ¿Qué pasa si viene el arrebatamiento de la iglesia? Algunos creen que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, todos los creyentes desobedientes serían dejados para pasar la tribulación. En el primero de Juan, capítulo 2, versículo 28,
El apóstol Juan exhorta a los creyentes a que permanezcan en Cristo. La frase permanecer en Cristo se refiere a mantenerse en comunión con Cristo. Compara con Juan, capítulo 15, versículo 4, y el primero de Juan, capítulo 2, 28. Dice, ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Cristo no va a dejar que sus hijos desobedientes que no estén permanecidos en comunión con él para pasar la tribulación, sino que viene a buscar a todos sus hijos, los fieles e infieles, con el fin de llevarlos a su presencia. En ese momento el creyente alejado de Dios tendrá vergüenza por su desobediencia, de igual manera que un hijo terrenal que no quiere levantar la vista y mirar a su papi en la cara, porque fue encontrado desobedeciéndolo. La frase cuando se manifieste se refiere al arrebatamiento de la iglesia. En Tito capítulo 2 versículo 11 hasta 14 se ve que la gran esperanza del creyente es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aún el creyente que no permanece en Cristo sería llevado por Cristo cuando se manifieste. Un ejemplo muy similar pasó en la vida de Lot. En la Biblia declara que era un hombre salvo, viviendo una vida muy carnal y mundana en Sodoma y Gomorra. Antes de Dios pudiera destruir la ciudad, Dios no podía dejar caer su juicio sobre las ciudades. Con Lot adentro, era necesario que él saliera primero. En Génesis capítulo 19, versículo 22. Por eso los ángeles fueron mandados ahí y cuando Lot se detuvo, vacilando en su decisión de salir de la ciudad, los asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus hijas, según la misericordia para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. En el libro de Génesis capítulo 19, versículo 16, Dios le protegió de su juicio, porque era un hombre justo por su fe en Dios. Lo mismo pasó con Noé. Cuando Dios decidió destruir la tierra, él dio instrucciones a Noé de edificar un arca, para la cual Dios protegió a Noé y a su familia durante la destrucción del mundo a través del diluvio. Dios sacó a Lot de la ciudad y levantó a Noé y a su familia arriba de las aguas de juicio. Dios sacará a sus verdaderos hijos y los llevará a su presencia antes de que lleguen los 7 años de la tribulación. Lo interesante es que Lot no era un creyente muy fiel. Los mismos yernos se burlaron de él cuando Lot les avisaba del juicio venidero de Dios en Génesis capítulo 19, versículo 14. Él en un sentido no merecía ser sacado porque no era fiel. Sin embargo, Dios en su misericordia le sacó porque era su hijo. Lo mismo sucedería con sus hijos no fieles. En el arrebatamiento de la iglesia, los hijos desobedientes pierden su recompensa. La Biblia habla del juicio del creyente. Ese juicio no se trata de sus pecados, porque Dios nos perdonó todos nuestros pecados y nos limpió de toda maldad. Efesios capítulo 1, versículo 7 y Colosenses capítulo 2, versículo 13. Él nos justificó y es como si nunca hubiéramos pecado. Por eso seremos salvos de la ira. En Romanos capítulo 5, versículo 9. Pero Dios nos examinará en cuanto a nuestros servicios, dándonos una recompensa eterna por cada buena obra hecha para Él. Cuando un creyente se aleja de Dios,
coge el riesgo de no cumplir el plan de Dios para su vida y de esa manera malgastar su tiempo, energías y vida en las cosas de este mundo, y así perdiendo la recompensa que Dios da a un creyente fiel que cumple su voluntad. En el 1 de Corintios capítulo 3 versículo 12 hasta 15, Dios dice que la obra de cada uno, cada creyente, cual sea el fuego, la probará. En versículo 13. En este pasaje presenta la verdad de que Dios probará las obras de cada creyente y que es posible que todas las obras de algunos creyentes sean quemadas y que él sufrirá pérdida. Si bien él mismo sería salvo, aunque así como por fuego. En versículo 15, el creyente es salvo, pero no tiene ninguna recompensa eterna por sus obras, que hizo mientras que estaba alejado del Señor. Es muy similar a lo que pasó físicamente a Lot en Sodoma y Gomorra. Él perdonó todo lo que había acumulado en ese mundo y solo sacó la ropa que tenía puesta. Todas las demás cosas que tenía fueron quemadas en Sodoma y Gomorra. Se salvó la vida, pero perdió todo. El creyente alejado de Dios pierde toda su recompensa, pero tiene la vida eterna. Es salvo aunque así como por fuego. Algunos hijos son llevados por Dios a su presencia. En algunos casos extremos, Dios lleva a su presencia a sus hijos desobedientes cuando el Hijo de Dios resiste la disciplina y corrección del Señor. A veces hay consecuencias muy tristes. En el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 1 dice, el hombre que arrepentida endurezca la cerviz, de repente sería quebrantado y no habrá para él medicina. Dios disciplina a sus hijos con el fin de corregirles. Si no hacen caso a la disciplina de Dios, Dios puede llegar al punto de llevarles a su presencia. El 1 de Juan capítulo 5, versículo 16-17, habla de la posibilidad de que un hermano cometa un pecado de muerte. Aparentemente, no todos los pecados resultan en la muerte, pero algunos. Si este ciertamente era el caso de la iglesia en Corintio, algunos hermanos estaban participando de la cena del Señor en la iglesia, sin discernir el cuerpo del Señor, y estaban comiendo juicio para sí mismos. Ellos no tomaron en cuenta la posibilidad de sufrir la disciplina del Señor, pero Pablo les explica que Dios estaba disciplinándolos, y por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. En el 1 Corintios capítulo 11, versículo 30. La palabra duerme en esta versícula refiere a la muerte. Había creyentes que habían pecado de tal manera que Dios les llevó a su presencia. De la iglesia de Efesio, en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 hasta 7, al cual está escrito, escribe al ángel de la iglesia en Efesio, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelarios de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstolos y no lo son, y los has hallado mentirosos y has sufrido, y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepéntete. Y hace las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelario de su hogar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas,
las cuales no yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venceré, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Del fragmento de la palabra de Dios acerca de la iglesia de Efesios. Las 7 estrellas son los 7 ángeles mensajeros a las iglesias, y los 7 candelarios son las 7 iglesias. El hecho que sea de oro es símbolo de reino, un pueblo conformado por un reino, pero solo serían candelarios aquellos que sean verdaderos adoradores en obediencia, haciendo las obras de la fe y no las obras de la religión. El que las regue y las posee es el Rey que domina el universo, Jesucristo nuestro Señor Salvador. Efesio representa al típico de creyente desviado de su camino, no solo por causa de este, sino también por la decepción de su fe en Dios. A causa de haber puesto su fe en líderes falsos en las congregaciones, por eso es que la palabra dice, has probado a los que se dicen ser apóstolos y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Algunos líderes echan la culpa a los creyentes y alegan que es rebeldía, pero no observan las fallas que tienen, ya que una congregación no importa si es de 3,000, 1,100 o de 10 personas, pero si son absorbidos por el sistema religioso para adaptar las oportunidades ministeriales de los miembros a sus intereses, mediante dogmas y otras cosas que no están en el orden de Dios. Razón por la cual la gente se va de las congregaciones o se aleja, dejando el primer amor, que es Cristo Jesús. Los creyentes en Efesio, por esa razón, se sienten estacados, sin crecimiento ministerial. Además, se confunden entre tanto conocimiento ambiguo que les imparten sin consolidarlos como debe ser. Es responsabilidad de un líder cuando por sus ovejas, porque el ministerio de pastor o apóstol es un servicio sagrado, de tal como lo cita, por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 11 hasta 13. Ya que la verdadera esencia de un ministerio de pastor o apóstolo está en la propia persona de Cristo Jesús. En esta cita se decreta que un líder no debe ser un codicioso, un interesado que ame el dinero, que hace un ministerio al que no fue llamado, simplemente porque necesitaba un ingreso económico o porque desea lucrarse un montón tiempos, engañando a la gente y sembrando religión. En vista de todo esto, lamentablemente, el creyente efesio se aleja de la congregación y tristemente de la obra del propósito de Dios para sumergirse en la vida secular, en los estudios, en el trabajo, en los negocios y llena su tiempo en tantas cosas, pero no llegan su espíritu porque han dejado el primer amor. Jesucristo Dios les hace el llamado aclarando que no es Él quien los dispersó, sino el lobo, Satanás, a través del hombre, como la cita en Juan capítulo 10, versículo 11 hasta 13. Que vuelvan y se consideren hijos de Dios, obedientes al Padre. También dice en la palabra para el creyente efesio su aborrecimiento a las obras de los nicolaítas, que también Dios aborrece.
Dios los Nicolaítas no se dice mucho en la Biblia, por lo cual no se conoce su fundador y sus dogmas. Lo que se conoce es que Dios los aborrece, aunque una versión histórica del Iliano y del Ilión dice que los Nicolaitas vienen de Nicolás, prosélito de Antioquía, quien era uno de los 7 diáconos llenos del Espíritu Santo que aparecen en el libro de Hechos, capítulo 6 y capítulo 5, escogidos por los apóstoles para atender las mesas. Dice que este Nicolás se vanaglorió o se envaneció y empezó a formar su propia secta dentro de la iglesia. Cuenta Ireneo que en Pérgamo seguían esta doctrina conforme a las costumbres del paganismo romano. Era muy atractiva esa doctrina. Con solo ir al templo del imperio, quemar incienso y decir César es Señor, aquellos quedaban bien con Dios y con el diablo. La vida era mucho más cómoda, con posibilidades de prosperidad y tranquilidad sin problemas. Algo parecido al salvo siempre salvo. Hay que destacar que durante el Imperio Romano, en tiempos de Juan, los cristianos judíos fueron obligados a distraerse de las ciudades romanos y muchos creyentes gentiles quedaron sin el alimento a la revelación y se fueron creyendo sectas como de los Nicolaitas, porque faltaba dirección y comunión con Dios. Hermanos, no nos alejemos nunca de Jesucristo. Alejémonos del hombre religioso y mesario de Satanás. Hagamos las obras de la fe, proyector, el amor y no la religión. No seamos creyentes eficios. Mantengamos nuestro candelario encendido, nuestra lámpara con aceite, porque nuestro Señor nos premiará con la vida eterna. En primer lugar, debemos reconocer que no todos los que dicen ser creyentes lo son. Solo Dios conoce el corazón de cada uno. Si un verdadero creyente desobedece a Dios y se aleja de Él, entonces Dios obra discipulándole con el fin de que vuelvas a Dios. Y con esto termino. Y ahora vamos a hacer, para los que quieran recibir al Señor Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida y para que puedan recibir la promesa que Dios le da a cada uno de nosotros para tener la vida eterna con Él en los cielos. Vamos a hacer la oración de salvación. Repítela conmigo. Padre Celestial, en nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias a Padre por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se han alejado del camino de Dios, lo único que tienes que hacer es pedirle perdón y arrepentirte de tus pecados. Y Él te recibe con los brazos abiertos porque Él no quiere que nadie perezca. Y ahora vamos a empezar en las oraciones. Vamos a empezar con el Padre Nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan de este día y perdona nuestra deuda como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a hacer la oración para los enfermos. Oh Padre Santo,
Dios de Abraham y Dios de Israel, oh Padre mío y Señor mío, vengo, oh mi Dios, delante de ti para pedirte tu ayuda, tu misericordia, que es infinita, y tu amor. En tu nombre, mi Dios, envío tu palabra, la cual jamás regresa vacía, porque hará lo que tú dices en ella y lo consumirá. Porque tú eres altísimo sobre la tierra y toda la creación. Y está tu palabra ahora mismo que yo estoy enviando en el nombre que es sobre todo nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hacia todo enfermo, ya sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra como espada afilada penetra así lo más profundo de lo que es enviada y reconociendo tu poder, Padre mío, y reconociendo, Padre, tu fidelidad, para que cada enfermo en este mundo sea sanado, sea restaurado. Hacemos un llamado de victoria y de sanación, declarando el hecho por el poder de tu Santo Espíritu, ahora mismo en todo lugar y a toda criatura, hecha de tus manos, de tu creación, oh Padre mío. Declaramos santidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Unánimos nos amados en esta oración. La unión hace fuerza y es poderosa, dándole la gracia al Padre, porque escucha siempre nuestras oraciones. Amén. Y ahora vamos a hacer las oraciones para los enfermos. Y esto es para un niño que se llama Emilio Salo, que Dios mío, pon tu mano sobre él y sánalo, Padre. Sánale todos los órganos de su cuerpo, que quede sanado y restaurado. Lo pido en el nombre de Jesús. También le vamos a orar a dos bebitos que se llaman Pyro y Max. Dios mío, pon tu mano sobre ellos. Sánalo y restaura los órganos de su cuerpo, Padre. Y ayúdalo, Padre, que sean completamente sanos. Lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a orar para la sobrina de Jacob. Que Dios ponga su mano en ella. Que Dios le restaure y le dé buena salud y le restaure los vocales de su boca, que ella pueda hablar claramente. Lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a orar para Madeline, que va a dar hoy. Dios mío, pon tu mano sobre ella, protégela, dale buena salud a ella, que tenga un buen parto y que esté todo sanada y su bebito sano también. Lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a orarle a una joven que se llama Brenda, Dios mío, que se ha alejado, se ha desaparecido de su casa, Dios mío. Guárdala, manda a su ángel guardianes alrededor de ella. Protégela, Padre. Llévala para atrás a su casa, Padre. Que regrese para atrás con su madre. Que quede todo bien, Padre. Ayúdala, Padre. Sácala de donde ella está y devuélvala para atrás a su hogar con su madre que está sufriendo. Padre, que sean unidos y restaurados. Una familia completa y unida. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a orarles para los matrimonios quebrantados, que hay conflicto. Dios mío, pon tu mano sobre ellos. Sana los corazones quebrantados de ellos. Devuélvele para atrás el amor agape, un amor más profundo y más fuerte, y que tenga de paz que sobrepasa todo entendimiento que tú nos das, Padre Santo. Restaurale a ellos ese amor, Señor, que vuelvan a enamorarse más que cuando al principio se conocieron. Que puedan hablarse bien, entenderse bien y llevarse bien. Y también sanan los corazones quebrantados de los hijos, porque los hijos sufren a ver los padres en conflicto. Que sean una familia unida, una familia llena de amor y de entendimiento y de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo pido en el nombre de Jesús y que busquen de Dios. También va a morales a las personas que son esclavos de la drogas y alcohol. Dios mío, pon tus manos en ellos.
Rompe las cadenas de la adicción de drogas y alcohol, Señor. Ayúdalo, Padre, y sánalo, Padre. Restáuralo a ellos. Ten misericordia sobre ellos, Padre Celestial, porque tú sabes los problemas que han tenido. Sabes el dolor que han sufrido. Sabes los abusos que han tenido. Dios mío, buscaron refugio donde no hay. Ayúdalo, Padre. Restáurale su vida, Señor. Y que busquen de ti. Lo pido en el nombre de Jesús. También va Morales para los que están en la cárcel y son inocentes y han estado ahí encarcelados por muchos años injustamente. Ten piedad sobre ellos, Padre Celestial. Tú eres nuestro juez en excelencia. Abre las sendas de la cárcel a ellos como le cita Pablo y Silas en la Escritura, Señor. Libéralo, Padre, y restáurale su vida con su familia, sus hijos y su padre, Señor. Ayúdalo, Padre, que sean libres. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración que Jehová se lo dio a Aarón y Moisés cuando estaban en el desierto. Y esto es para la bendición de su pueblo. Se consigue en el libro de Números capítulo 6, versículos 24 hasta el 26. Dice así: Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Que tengan una buena noche y una buena amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.